esas condiciones no son el resultado de un campo atrasado, simplemente, ¿sí?, premoderno, etcétera. Bueno, ¿en dónde se tomaron las decisiones que pusieron a ese campo en esa situación? ¿En dónde se tomaron? ¿En el campo? Es que miren, y ya termino con esto. El censo agropecuario y la misión, el diagnóstico de la misión de estudios del sector agropecuario son la constancia más trágica del fracaso del desarrollo en Colombia. No lo podemos defender. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que repensar. Y tenemos que repensarlo no en función de cuántas escuelitas vamos a hallar en el campo, o cuántas redes eléctricas les vamos a poner en los campos, o cuántos horrores como los que vive la costa en la electrificación. No. Esto es un cambio muy profundo, en donde los equilibrios entre campo y ciudad tienen que cambiar profundamente. Y esa es la promesa del acuerdo. El acuerdo, si ustedes lo ven con calma, no está planteando la revolución socialista ni nada de esas cosas que me diría ahora mi tocayo, que el acuerdo no plantea cosas de fondo. No. Está planteando un primer paso. Un primer paso que si comenzamos a darlo, vamos a encontrar cuál es el potencial transformador de ese acuerdo, no más. Muchas gracias. Pues yo creo que ha sido muy clara la presentación del primer Darío. Y yo destacaría aquí dos elementos para el tema que nos convoca hoy, y es cómo se va configurando, y entra en complementación de lo que nos decía José ahora, cómo se va configurando un escenario en donde las dinámicas de transformación, de decisión, son territoriales y comunitarias, ¿sí? Si a mí me preguntan qué es el desarrollo con enfoque territorial, yo siempre coloco esos dos elementos como casi que las bases para poder construir todo el concepto. Y siempre pongo el ejemplo del DRI. Ayer nomás en el área hablábamos del DRI y el PNR, que fue la búsqueda de la respuesta. Belisario Betancur hablaba de las comunidades subjetivas y objetivas de la violencia. Suponía que era para resolver las razones objetivas de la violencia. Entonces era una violencia de origen rural. Estaba planteado así. El gobierno Betancur estructura y financia el PNR y es una de las grandes ejecuciones de la administración Barco, y es retomar el concepto DRI. Yo creo que al que le interese desarrollo rural, mundo rural, política agraria, tiene que estudiar a fondo el tema del DRI. Y otro que es un gran ausente, no resisto la tentación, creo que nos sigue faltando el gran trabajo de investigación sobre las juntas de acción comunal. Esas sí que están en el origen de las zonas de reserva campesina y nacieron al tiempo con la reforma agraria. Poco se habla hoy de ella y poco se han trabajado fuera de todo el ordenamiento normativo, pero eso es una realidad de fondo y está ahí, porque es la realidad de fondo del sentido de comunidad de las poblaciones campesinas. Vereda y juntas de acción comunal creo que son absolutamente fundamentales cuando se trata ya de asomarse a lo que es el mundo rural y a las potencialidades de transformación que tienen esas realidades que están, puede que hayan pasado de moda, pero no han perdido su vigencia. Darío. ¿Es necesario el micrófono o se puede...? No, porque está grabando. Es que no. ¿Y son necesarias las gafas? Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí los vi. Porque si no, no me puedo ojear. Bueno, es un placer. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo, de poder oír a personas que han dedicado su vida a un conocimiento específico como es el mundo rural
desde la consultoría, la historia, las comparaciones, la teoría, la insubordinación social, los proyectos, como Darío Fajardo, Juan Manuel y José Leibowitz. Espero no ofenderlos a ellos y a ustedes con mi ignorancia relativa sobre el tema. ¿Cuáles son los afanes más visibles en el momento? El afán es el afán político y de seguridad. Primero, desmontar a las FARC como fuerza armada. Deberíamos estar haciendo fiestas, no lo estamos haciendo y es muy visible. Eso nos está diciendo de una lejanía impresionante entre el mundo urbano y ese mundo rural del que estamos hablando. Eso nos está diciendo que dejó de ser importante en el Producto Interno Bruto como desde la década del 70 hasta acá, su participación desciende. Algunos dicen, creo que un poco cínicamente, no, es que los países entre más se desarrollan, menos importa el PIB agropecuario dentro del total del PIB nacional. Ah, bueno, sí, Alemania tiene menos del 2% del PIB, es su producción agropecuaria, pero es que nosotros no hemos descendido ese PIB agropecuario porque nos hayamos desarrollado mucho y entonces ya no necesitamos tanta población ni tanto gente dedicada a producir los productos del campo, porque esa no es la razón. La razón es una combinación nefasta entre la guerra que ha sido expulsora de la población. Es que lo que se ha expulsado son los habitantes del campo, se ha expulsado millones de personas del campo, que vienen a esas aglomeraciones, eso que llamamos ciudades, y que muchas tienen unas características de aglomeración de lo rural, ¿sí? Pero que no logran vincularse suficientemente al trabajo formal, a los ingresos formales, a las profesiones, aunque eso haya progresado. No lo logran. Tenemos un sector informal grande, tenemos una propensión a vivir de la informalidad porque no tenemos un modelo económico, un desarrollo suficiente del Estado y del mercado que logre enganchar toda esa gigantesca expulsión que la guerra ha generado. Hemos vaciado el campo en buena medida. Lo ha vaciado la guerra, pero también lo ha vaciado el modelo de desarrollo. Las opciones de política, la apertura económica también ayuda a vaciar el campo. El desmonte de las políticas, de los institutos, de los fondos, de la burocracia, de los centros de investigación, de los proyectos. Es que en mi facultad de Economía de la Nacional no existe un gran grupo de investigación sobre las cuestiones agropecuarias. Y eran los más brillantes economistas de esa universidad, para no decir que del país, todos eran especialistas sobre la cuestión rural, la cuestión del agro hasta los 70 y máximo los 80. Hoy se está reconstituyendo el interés y hay una muchachada que está detrás de eso en buena hora, pero hemos destruido el conocimiento, los institutos, los fondos, las burocracias, los aprendizajes. Hay gente testaruda como José que siguió en eso y sigue en eso y sabe mucho, ¿sí? Pero muchos abandonaron y entonces tenemos un modelo de desarrollo, un modelo de acumulación que abandonó el campo. Abandonó sobre todo la economía campesina, la economía de la propiedad media, de la propiedad pequeña, y le apuntó más cuáles son los sectores que podemos tecnificar, mucho capital, red internacional, tecnología, transnacionalizar, y esos no son los que más generan empleo, aunque sí generan una cantidad de actividad económica, una cantidad de plata, una cantidad de divisas. Entonces tenemos un problema que la guerra y el modelo de desarrollo nos han generado una lejanía, tanto de la importancia económica del sector, como la importancia poblacional del sector, como la importancia política del sector, y hoy la FARC está dejando las armas y no importa mucho, parece. No importa mucho, es una lejanía cultural y simbólica incluso de ese mundo que se ha urbanizado respecto de esa realidad. Hay una segunda comentario de lo político en torno de esto. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es el narcotráfico. Rafael Pardo y Eduardo Díaz Uribe, personas que todos deberíamos tener admiración y afecto por las grandes apuestas que hacen, están hablando: vamos nosotros a erradicar 50.000 hectáreas en un año. A mí me pareció exageradísimo. Pero ayer Lozada, de la FARC, se entusiasmó aún más. Le dieron un micrófono y dijo: nosotros podemos llegar a garantizar que
podemos quitar el 70% de las matas de este país, más o menos en un año. ¿Por qué esa es la prioridad? Porque con el problema del narcotráfico no hablemos ni de desarrollo rural y menos de desarrollo rural con enfoque territorial. Porque el principal negocio del campo está ligado a las economías ilícitas, ¿sí? Entonces, ese es un cuello de botella fundamental y prioritario de la seguridad para las inversiones, de la seguridad para el desarrollo institucional, de la seguridad para las personas que van a llevar inversiones, programas estatales o privados de la filantropía internacional a esa ruralidad de la que estamos hablando. En buena parte el apoyo de los Estados Unidos al proceso de paz es por la posibilidad que las FARC se metan en la sustitución de cultivos ilícitos, obviamente. En buena parte la seguridad de las FARC está en que en efecto haya sustitución de cultivos ilícitos. Porque si ellos retornan a las zonas de sus bases campesinas cocaleras y son ocupadas por otros ejércitos, son desaparecidos, son muertos. Hay un problema de seguridad. Las bases políticas sociales de la FARC, muchos son campesinos cultivadores, de tiempo completo o parcial. Y entonces ahí se juega en buena parte la capacidad de la representación social, política y territorial de las nuevas fuerzas en el problema de esa sustitución. Bueno, yo veo que lo visible es el momento político, más que decir que ya estamos siguiendo la profundización del modelo de desarrollo o generándole alguna inflexión. Y el tercer componente de la prioridad política pues es el fast track. A uno le parece antipatiquísimo que traten de meter ahí lo que no está en los acuerdos, o no sea abusivo, ¿sí? Pero pues me decía alguien que estuvo en La Habana asesorando muy de cerca varios de los temas. Me decía, Darío, no se confunda, unos somos los que estamos negociando, otros son los que van a hacer las leyes y unos terceros son los que van a implementar a cargo del estado de las cosas. Y eso es un embudo, ¿sí? Sin fast track que desarrolle esa plata, esas instituciones y esa normatividad para la justicia, para la participación política y para el desarrollo de la cuestión rural, esto se disuelve, porque ya tenemos fuerzas políticas que dicen, eso no compromete sino un gobierno de turno, eso es ilegítimo, eso fue vencido electoralmente, nosotros entraremos a hacerle grandes modificaciones a ese acuerdo. Quiere decir, eso no es un acuerdo de Estado, eso fue un acuerdo entre personas que no comprometen la estabilidad política hacia el futuro. Eso es de una dimensión preocupantísima. Es como si en Alemania dijeran, no, es que durante esta canciller es que reunificamos a Alemania, ya después veremos si mantenemos el compromiso o no. O que el IRA le dijeron, no, claro, ustedes pueden moverse partido político, pero mientras que siga este primer ministro, porque en el siguiente es posible que no y que los acusemos de terroristas. Nosotros nos hemos banalizado ante la evidencia que hay unas fuerzas políticas supremamente importantes que dicen que esos acuerdos no los comprometen. Entonces hay un momento de político muy importante y fundacional del problema de discutir. ¿Cuáles son los temores más evidentes? La tradición colombiana de hacer conejo. Mire, si uno revisa los conflictos sociales de los últimos años, muchos no fueron por causas nuevas, sino que ya había habido conflictos sobre eso. Entonces unos funcionarios, que no creo que sean cínicos, llegaron allá y firmaron unas actas de compromiso que no se cumplen. Y muchos de esas revueltas sociales, malestares sociales, tienen que ver con la ruralidad. Y mucho de lo que pasa en la ruralidad no tiene que ver con la descentralización. Quiere decir que nosotros en los 70, 80 tuvimos unos movimientos cívicos que lograron unas reformas que llamamos de descentralización, elegimos alcaldes, gobernadores, transferimos unas competencias y unas platas y casi todo está en el ámbito de la política social, salud, educación, saneamiento básico, agua potable, pero no de instrumentos de desarrollo económico. Y hoy lo que resurge de los territorios colombianos es una agenda que no se descentralizó, que es la agenda económica. ¿A dónde están las carreteras? ¿A dónde está la semilla? ¿A dónde están los mercados? ¿A dónde están los precios sostenibles? Ah, usted me dice que no siembre coca, pero a ver, ¿y quién me va a comprar el maíz? ¿Y quién me va a comprar las habas? ¿Y a qué precio me la va a comprar? Y los intermediarios se quedan con casi todo. ¿Y dónde está la central de abastos? O sea, buena parte de la conflictividad, uno, es rural, dos, son de políticas que no están descentralizadas, ¿sí?
3 son de conflictos que ya explotaron y que siguen explotando por lo mismo porque no les cumplimos. Entonces tenemos un problema colombiano de hacer conejo, que vuelvo y repito, no quisiera creer que tiene nada que ver con la falta de voluntad o el cinismo de la persona que firma las actas, sino de la debilidad misma del Estado de cumplir sus compromisos. Y algunos los incumple más que otros. ¿Cuáles? Vuelvo y repito, una población que ya está desplazada, que está empobrecida, que vive en marginalidad, que no pesa electoralmente, que no tiene partido que la represente, ¿sí? Tiene muy peso político dentro de la burocracia, los centros de investigación, los presupuestos, las instituciones, las rutinas de política pública, eso está muy poco representadas y por eso hay una facilidad en que les pongamos conejo. Entonces hay un temor evidente y es que lo firmado en La Habana se vuelve una desiderata, no se vuelve un compromiso de Estado, no se vuelve una política que reverse la tendencia del modelo de acumulación y el desastre que produjo la guerra en la ruralidad, sino que se vuelve una firma para sacar a una gente de la guerra, ¿sí?